Saludos mis hermanos, amigos que a través de las redes sociales están con nosotros, acompañándonos siempre y compartiendo su valioso tiempo para dedicarlo a algo realmente importante, que es el estudio de la palabra de Dios. Estamos con ustedes compartiendo este tema tan importante del capítulo 7 de 1 Corintios, que es el tema del matrimonio. Hemos visto ya diferentes consejos para solteros, casados, parejas mixtas, para las vírgenes, para aquellos solteros y solteras pues que anhelan casarse, y cuáles son las conveniencias de poder casarse en un tiempo de crisis. La iglesia de Corintios, los creyentes en Corintios estaban pasando por un tiempo muy difícil, una crisis extrema por la cual el apóstol Pablo aconsejaba a la juventud que es mejor quedarse como están hasta que pase ese tiempo de crisis. Pero ahora vamos a ver ya en cuanto a la comparación, va a ser una comparación ya desde el versículo 32 para adelante hasta el 34, va a comparar las ventajas y las desventajas que tiene tanto el casado como el soltero, ¿sí? Ventajas que son necesarios ponerlas a la luz para que los solteros que van a dar ese paso del matrimonio puedan sopesar y tener en cuenta lo que van a encontrar en el matrimonio. ¿Cómo va a ser su estado? Ya a diferencia del estado de soltería, el estado del matrimonio es una situación totalmente diferente. Y vamos a leer ya con ustedes el versículo 32 y 33 del capítulo 7 de 1 Corintios. Dice así la palabra del Señor. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a su mujer. Amén. Aquí Pablo está dando un consejo más para los solteros y los casados. No es un mandamiento, y eso lo viene remarcando desde el comienzo de este capítulo 7. ¿Sí? La mayor parte son consejos para tomarlos en medida de lo que mejor conviene, según la situación, según el estado de cada persona. Comienza con los solteros. Dice que el soltero tiene toda la disposición, dispone de su tiempo, está libre de deberes conyugales, de obligaciones conyugales, para que en su estado de soltería pueda servir a Dios. No está ligado a ningún compromiso ni deber. Por tanto, el soltero debiera servir con más entrega, con más dedicación a la causa del Señor. Y es por eso dice, ¿no? Quisiera pues que estuvieseis sin congojas, sin tristeza, sin penas, sin pesares. Ya ahora va a hablar de las cargas que trae el matrimonio de hecho, ¿no? Dice, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor y de cómo agradar al Señor, ¿no? El soltero que ama a Dios, el soltero que está motivado en servir a Dios, pues se preocupa, está entregado completamente su tiempo, su dedicación, su atención para dedicarse al Señor y a su obra, ¿no? Claro, un soltero que está totalmente consagrado a Dios, porque si es un soltero que tiene mucho tiempo, pero solamente trabaja para Él, vive para Él, pues ese soltero está desperdiciando su vida. Y aún más, a él le conviene casarse, ¿sí? Si es un soltero que, pues, está con el deseo de formar una pareja, de tener una esposa, los deseos carnales, sexuales, están combatiendo con su alma, entonces a este soltero le conviene casarse. Pero si es un soltero, como aquí dice, ¿no?, que se preocupa por las cosas del Señor, que su dedicación está en cómo agradar a Dios, cómo servirle, pues conviene quedarse soltero, ¿no? Y que sopese, valore su servicio al Señor. En el estado de soltería tiene mayor disponibilidad para servir a Dios, ¿no? Pero en cuanto a los casados, dice el versículo 33, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a su mujer. Con el matrimonio, mis queridos hermanos, la persona adquiere nuevos deberes, nuevas obligaciones que son propios del estado del matrimonio, compromisos delante de Dios, con la sociedad, con su pareja, consigo mismo, con la familia.
con su familia y con la familia de su esposa. Entonces el casado tiene que preocuparse de todas esas áreas. Y en tal caso su servicio al Señor va a verse limitado. Su disposición, su atención para las cosas del Señor se va a ver limitado porque tiene otras cargas, otras ocupaciones, y que es lo normal. Por eso dice, el casado ahora va a tener más cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su esposa y todas las responsabilidades que conlleva el matrimonio. No está mal, es bueno, así es. Gloria al Señor. Y eso va a servir para que la persona madure también en su personalidad, en cuanto a ser moldeado a la imagen de Cristo. Debemos entender las personas, los seres humanos, las familias, que cuando una persona se casa, un hombre o una señorita, un varón o una señorita se casan, su vida ya no va a ser igual. Su servicio al Señor ya no va a ser igual. Va a tener que dividirlo, va a tener que compartirlo. Primero tiene que ser su casa, su familia. Quien no sabe cuidar de su casa, quien no provee para los suyos, dice la palabra del Señor, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El casado tiene que estar velando por el cuidado, la provisión para su casa y las demás necesidades que demanda tener una esposa, tener hijos, tener familia. Por eso dice, ¿no? Tiene cuidado de las cosas del mundo, ¿no? Y de cómo agradar a su esposa. Ahora su atención no está completamente en la obra de Dios, en las cosas de Dios. Primero está su esposa, primero está su familia. Gloria a Dios, bendito sea Cristo. Entonces los compromisos y la dedicación del soltero está en relación a Dios. ¿Y el cuidado de qué va a cuidar? Cuida de él el soltero. De él no tiene responsabilidad muchas veces de cuidar a otra persona, ¿no? Con ese énfasis, con esa intensidad como se cuida a la esposa, a los hijos. No va a haber eso. Aún muchos solteros son cuidados todavía por sus padres. A veces solteros tienen una edad madura y todavía los padres están que los cuidan a ellos. Entonces, las prioridades son esas en el soltero. Tiene cuidado de las cosas de Dios, de su persona misma, gloria al Señor, y de servir a Dios, ¿no? Dispone todo el tiempo del mundo. Dispone con todo el tiempo, con todos los recursos para poder dedicarse a la obra de Dios. Claro, esto es en aquellos que se dedican y que aman y quieren dedicarse a la obra de Dios. Porque hay a veces cristianos también inmaduros, jóvenes solteros, que desperdician su juventud en las cosas del mundo, siendo cristianos, ¿no? Y dedican solamente una pequeña parte de su tiempo a servir a Dios. No, aquí hablamos del joven que anhela servir a Dios, que se deleita en servir a Dios. Tiene la mayor disponibilidad de tiempo para consagrar su vida a Cristo. Y aún los solteros que no están interesados o no se inclinan mucho al servicio de Dios, deben entender que la soltería es un don de Dios. Y su tiempo, sus recursos, deben dedicarlos a servir a Dios mientras están solteros. Cuando se casen, seguirán sirviendo a Dios, pero con un tiempo más recortado, con más responsabilidades y más cargas encima. El compromiso y dedicación del casado es diferente. Siempre Dios va a estar en todo como el primer lugar de nuestras vidas, así como en el soltero. Pero ahora tiene una esposa, tiene hijos el casado, ¿no? Y deberes con la esposa, con los hijos, con la familia. Deberes con este mundo, deberes sociales, deberes civiles, deberes en la iglesia, deberes religiosos. ¿Sí? Entonces vamos a ver que hay más carga, más responsabilidad en el casado. Ahora el soltero tiene que sopesar eso. Tal vez es un soltero que ama servir a Dios y tiene el don de continencia, no está obligado a casarse, ¿no? Y quiere dedicarse a servir por completo a Dios, sirva a Dios. Pero si es un soltero que no tiene don de continencia, para luchando con las tentaciones sexuales, entonces lo que tiene que hacer es orar a Dios, pedir que le guíe para conseguir una esposa, o si es señorita, un esposo conforme a la voluntad de Dios, y formar un hogar, y en el estado del matrimonio servir a Dios, santificar su vida y seguir creciendo espiritualmente. Esa es la dirección correcta que debe seguir el creyente. Ahora va a hablar acerca, en el versículo 34, de las doncellas, ¿no? Las jovencitas, ¿no? Dice así el versículo 34. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella.
La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a su marido. Amén. Va a hablarnos aquí de la mujer soltera, de la doncella. La doncella o la soltera incluimos acá. Dice que las doncellas, las solteras, tienen mayor disposición en cuanto a su dedicación, a su tiempo, para servir al Señor. Tanto en su aspecto emocional, corporal, sentimental. No están bajo una sujeción a un esposo. No están ligadas a deberes matrimoniales familiares, como sí lo está una mujer casada. ¿Sí? La casada, al contrario de la soltera, ¿no? Su dedicación, sus emociones, sus sentimientos, sus responsabilidades están distribuidos entre las cosas de esta vida, de este mundo, y también el cuidado del hogar, el cuidado de los hijos, y está ligada emocional, sentimentalmente, corporalmente, todo su ser está ligado a su esposo, con el cual ya no son dos, sino son una sola carne. Entonces, la señora ya, la mujer que está casada, va a verse limitada en cuanto, al igual que el varón también, en cuanto a su servicio, ¿no? Ya no va a ser tan libre y no va a tener tanta disposición como cuando es soltera. Y eso tenemos que entender, la iglesia. Hay jovencitas, jovencitos que cuando son solteros sirven de lleno en la obra de Dios. Pero cuando se casan, eso disminuye un poco porque tienen que priorizar su hogar, su familia. Los pastores no podemos exigirle a los casados que sigan al mismo ritmo de servicio a Dios como cuando eran solteros. Si lo hacen a buena hora, tal vez se organizan mejor, pero va a ser mucho más carga todavía. Por eso ya los mayores, los casados, tenemos que capacitar a los solteros. Los que ya tenemos una edad ya mucho más avanzada en el camino del Señor, muchas veces no podemos seguir haciendo lo que hacíamos de jóvenes en nuestro servicio. Pero para eso en la iglesia hay jóvenes, adultos y ancianos. Conforme pasamos por las diferentes etapas de la vida, vamos enseñando a los que vienen atrás en las otras etapas de la vida a servir al Señor mucho mejor de lo que nosotros hemos servido a Dios. En el caso de las damas, hay diferencia marcada, pues, entre la casada y la soltera, que van a limitar un poco su servicio a Dios. Esto debe entenderlo la misma señora, ¿no? Que era señorita, pero ahora es una mujer casada. No va a ser igual. Esto debe entenderlo la familia. Esto debe entenderlo la iglesia. No es igual. No va a ser igual la vida de un soltero que la vida de un casado. Va a haber diferencias, va a haber limitaciones. Gloria al Señor. Pero en todas esas formas, la casada, el casado, vamos a servir a Dios en nuestro estado de matrimonio. La señora cristiana, la hermana cristiana, cuidando su hogar, atendiendo a su esposo, amando a sus hijos. El esposo también, su servicio y santificación para Dios va a ser amando a su esposa, proveyendo para el hogar, cuidando a su esposa y a sus hijos. Gloria al Señor. A todo eso le agregamos ya nuestro servicio al Señor, que tiene que seguir siendo nuestro servicio a Dios siempre, pero ya de una manera diferente muchas veces. Porque tenemos otras responsabilidades los casados, ya no como en el tiempo de la soltería. Bendito sea Cristo. Ahora vamos a ver cuál es el propósito de este consejo, ¿no? Que da tanto a los solteros como a los casados, a las solteras como a las casadas. ¿Cuál es el propósito de este consejo? Y es consejo y no mandamiento, remarca el apóstol Pablo. Dice así el versículo 35. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente, para que sin impedimento os acerquéis al Señor. El objetivo de este pasaje, de este consejo que da, es que tiene que contribuir este consejo al desarrollo y consagración espiritual del creyente, para acercarlo más a Dios. No es un mandamiento que va a limitarlo, va a atarlo en cuanto a su voluntad y decisiones, sino que es un consejo que va a llevarlo, si aquel que es soltero, a tomar una decisión más consciente, una decisión en la cual él va a saber y va a ser muy consciente de las limitaciones que va a encontrar dentro del matrimonio,
y de sus nuevos deberes que ahora va a tener para con su nueva familia. Gloria al Señor. Y si es alguien que tiene el don de continencia, no tiene necesidad, deseo de tener una esposa o un esposo, entonces él está libre para poder seguir soltero y servir a Dios con todo su corazón y de todo su tiempo de su soltería dedicarla a la obra de Dios. No sea un cristiano o un joven, una señorita también haraganes, ¿no?, que se quedan solteros pero simplemente para ellos mismos gloriarse, para ellos mismos satisfacerse, como hoy en día es un problema. La gente no se quiere casar, la gente no quiere tener compromiso, tienen buen trabajo, ganan buen dinero, ¿pero qué? Para ellos mismos. Estamos llegando a unos tiempos en los cuales el egoísmo, el hedonismo está aumentando, y los cristianos muchas veces nos vemos también envueltos en esa filosofía de este mundo. En muchos lugares del mundo donde ya los jóvenes tienen profesión, tienen buen trabajo, ganan su buen dinero, pues simplemente no quieren compartir, ¿no? Se vuelven egoístas, trabajan para ellos, viven para ellos, las comodidades que tienen para ellos. Y entonces muchos no quieren casarse. Cuidado con caer en eso también. Amén. Luego vamos a ver ya en el versículo 36 hasta el 40, otro tema. Va a hablar de los compromisos matrimoniales, sobre todo de los tutores o padres, de las doncellas, de las jóvenes, de las vírgenes, como dice acá. Y vamos a ver lo que dice el versículo 36. Dice así la palabra del Señor. Pero si alguno piensa que es impropio que su hija virgen pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera. No peca, que se case. Amén. Gloria a Dios, ¿no? Esto, hermanos, lo que viene de aquí para adelante, hay que entenderlo a la luz de los primeros versículos del capítulo 7. Por ejemplo, de los versículos 8 y 9, donde habla acerca de la soltería y el don de continencia. Si tiene ese don de continencia, puede optar por el celibato, por quedarse soltero o soltera y servir a Dios en ese estado. Pero ha dado el consejo también, si no tiene ese don de continencia, sino que la tensión, la tentación y la presión sexual es fuerte, las emociones, las pasiones crecen en ese joven o en esa señorita, es mejor que se case. No ha sido llamado ni llamada para vivir una vida en celibato o en soltería. Su llamado es para vivir casado o casada. Por tanto, el apóstol Pablo en los versículos 8 y 9 ha establecido que más vale casarse que estarse quemando en pecado, en pasión. Gloria a Cristo. Teniendo eso en mente es que podemos leer e interpretar estos versículos. Dice, si alguno piensa que es impropio que su hija virgen pase ya de edad, y es necesario que sea así, haga lo que quiera, no peca, que se case. En otras palabras, si el padre o tutor que estaba encargado de su hija o de una jovencita, en este caso está hablando de las vírgenes, ¿no?, ve que no es propio de la joven cristiana estar soltera, sino que esa señorita desea tener su hogar, desea tener su esposo. Tal vez ya está enamorada de alguien, ¿no?, y ya muchas veces las emociones, los sentimientos afloran y la tentación es grande. Entonces dice, ¿no?, si ya está en una edad de casarse, ¿no?, y es una señorita madura, ya está en una edad que puede tener una familia y quiere tener una familia, los padres no le impidan casarse, ¿no? No le impidan casarse, ¿no? Dele en casamiento. Permita que se case su hija o la señorita que está bajo su cuidado. En el tiempo de Corintios, ¿no?, habían tutores o los padres mismos eran quienes decidían el matrimonio de sus hijos. Y entonces le da un consejo sabio a los padres, ¿no? Si ve que es impropio que su hija siga virgen, siga soltera, y ya ve que está enamorada, ve que tiene un pretendiente, ¿no?, ve que sus emociones, sus sentimientos están fuertemente ya manifestándose, tome una decisión sabia, que se case, no peca, ¿no? También se daba el caso que algunos papás habían hecho juramento de guardar a sus hijas vírgenes sin que se casen, solteras, para que sirvan al Señor. Pero si estaban viendo esos padres que su hija no tiene el llamado para el celibato, para vivir soltera toda su vida, mejor que se case. Rompa su voto y dele a su hija la oportunidad que se case, que tenga un hogar, que tenga un esposo, que tenga sus hijos, que se realice en el llamado para el cual Dios la llamó. Bendito sea el Señor.
Pero también habla en el versículo 37 lo siguiente. Dice, pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor. Bien, en este caso sigue enfocando esta situación. Si el padre o tutor de esta jovencita ve que las condiciones, en que se desarrolla la vida de la joven, ella está firme y no quiere casarse, tiene el don de continencia, está bien segura de que va a servir a Dios, entonces el padre también está seguro de eso, no se case. No obligue a la señorita a casarse si es que no quiere, si es que está firme en su corazón de servir a Dios, pero que sea algo que proviene de Dios, pues, para servir a Dios. No solamente la jovencita, sino el joven también. Quiere quedarse soltero, pero no sea para ser ocioso, que no sea para dedicarse pues a otras cosas, que sea para servir a Dios. Para el tiempo libre que tiene, para la disposición que tiene de su vida, sea para consagrarla en beneficio de la obra de Dios. Hace mejor si no la da en casamiento. Amén. Hace bien, ¿no? Pero si la da en casamiento, no está mal. Puede casarse, no hay problema. Y si no la da, dice, hace mejor. Bendito sea Cristo. Entonces vemos aquí, hermanos, en estas cuestiones de decidir casarse o no casarse, hay una libre voluntad de las personas para actuar con juicio, con sabiduría y tomar la mejor decisión. Amén. Según todo lo que hasta aquí la palabra de Dios nos viene enseñando. No hay ataduras, no hay ligaduras, no hay mandamientos rígidos en cuanto para limitar el matrimonio a unos o a otros, sino que está dentro de la libertad del hombre y de la mujer. El matrimonio tiene que ser una decisión libre del hombre y de la mujer para poder servir a Dios dentro del estado del matrimonio. Y si se queda soltero, igualmente, tiene que ser una decisión libre, seguro de que es Dios quien lo llama para ese estado civil, como soltero. Ya la última parte de este capítulo 7 va a hablarnos de la permanencia y duración del matrimonio. Y esto lo vemos en el versículo 39 y 40, donde dice lo siguiente. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo espíritu de Dios. Amén. Entonces aquí está enfocando acerca de que la muerte de uno de los cónyuges es lo que pone fin al matrimonio, ¿sí? Los viudos están libres, las viudas están libres para volver a casarse, si así lo deciden, si así lo quieren. Y en otras partes de la Biblia vamos a ver que el apóstol Pablo en 1 Timoteo recomienda que las viudas jóvenes se casen, tengan hijos. Amén. En ningún momento el apóstol Pablo está en contra del matrimonio, sino que da los consejos que según el tiempo, la situación en que está pasando el creyente, sería mucho mejor, ¿no?, tomar el consejo de Pablo según las circunstancias que pasa la iglesia. Amén. Por ejemplo, aquí dice, puede casarse con tal que sea en el Señor. Un creyente que enviuda, una señora que enviuda, creyente, puede volver a casarse. Pero eso sí, la recomendación, el mandato es que sea en el Señor, con un cristiano. Si es una señora que ha enviudado, una hermana de la iglesia, que se case con un cristiano. Si es un varón que ha quedado viudo, puede casarse, pero que sea en el Señor, con una cristiana. Bendito sea el Señor, con una creyente. Alabado sea Cristo. Pero también el apóstol Pablo aconseja en el versículo 40, dice, pero a mi juicio, más dichosa será si se queda así como está. Pienso que yo también tengo el Espíritu de Dios, tengo la autoridad apostólica para dar este consejo. Entonces, son consejos que en tal o cual circunstancia hay que evaluarlo y tomar la mejor decisión. Aquí en esta situación de crisis que está pasando la iglesia, o crisis extrema, o tal vez persecuciones que se avecinan para la iglesia, Pablo recomienda a los solteros y a las viudas que mejor sería quedarse solteros. Pero si se casa, no peca. Cuando escribe a los hermanos de Éfeso, el apóstol Pablo en 1 Timoteo, les dice y recomienda, sí, ahí es enfático, las viudas jóvenes
se casen, tengan hijos, que tengan un hogar. Amén. Entonces, estos son consejos. Un consejo se amolda a la situación específica que pasa un creyente. Amén. De esa manera tenemos que verlo. Por eso el apóstol Pablo dice, al final del versículo 40, y pienso que también yo tengo espíritu de Dios. Es decir, este es un consejo dado por Dios. Amén. No un mandamiento. Y eso tenemos que entenderlo. Son cuestiones que el apóstol Pablo ha tratado en este capítulo 7 en relación al matrimonio, a la soltería. Son consejos, ¿no?, en los cuales el creyente hará bien en escucharlos y tomar la mejor decisión para su vida, tanto espiritual como terrenal, para que todo sea en orden, en decencia y para el buen crecimiento y desarrollo del ser humano, cristiano en este caso. Hasta ahí nos vamos a quedar. Dios nos bendiga y nos ayude cada día a entender más la palabra de Dios y a vivir una vida piadosa para la gloria de Dios. Muchas gracias. Dios le bendiga. Amén.